Bienvenidos a nuestro curso virtual de Geografía para el segundo grado de secundaria. Les saluda el profesor Andy Ortiz Tomasto. Recuerda que la consigna de esta semana es: soy solidario cuando me pongo en el lugar de los demás. El día de hoy vamos a conversar brevemente sobre la vertiente hidrográfica del Pacífico. Tenemos que comenzar sabiendo qué es una vertiente. La vertiente es un conjunto de cuencas hidrográficas. Muy bien, el problema es que no sabemos qué es una cuenca. Una cuenca es una zona, una región irrigada por un río, fertilizada o que tiene influencia por un río. Entonces la vertiente es el conjunto de esas cuencas. Y cuando te dice pues hidrográfica, se refiere a las zonas que tienen ríos o lagos cerca. Y ya si te dice del Pacífico, ya tenemos que empezar a hablar de una localización. Entonces, vayamos al mapa del Perú para poder localizar esta vertiente. Acá tenemos el mapa de las 3 vertientes que tiene nuestro país. El día de hoy solamente estudiamos una de ellas, en color amarillo. Se llama Vertiente del Pacífico y está ubicado al lado occidental. Es una parte muy pequeña, llamada así porque las aguas de todos los ríos que se encuentran acá desaguan, tienen su desembocadura en el Océano Pacífico. En color verde tenemos la vertiente del Atlántico, porque todos los ríos que se encuentran acá van a desaguar primero en el río Amazonas, que luego terminará su recorrido en las costas orientales de Brasil y desaguará en el Océano Atlántico. Y por último, en color rojo, la vertiente del Titicaca, o también llamada la hoya hidrográfica del Titicaca, porque los ríos que se encuentran acá desaguan en el lago Titicaca, no en un océano, sino en un lago. Ahora, si queremos hacer un análisis más profundo de este mapa, vamos a encontrar los ríos de la siguiente manera. Todos los ríos de la costa vienen por acá, así de esta manera, y desaguan en el Pacífico, mientras que todos los ríos de la selva, de la sierra y de la selva, vienen por acá, alimentando el río Amazonas y terminando después en Brasil. Y acá se encuentran los ríos que irrigan la zona del Titicaca, en toda la meseta del Collao. Bien, ahora sí podemos entonces dar paso a los tipos de vertientes que vamos a encontrar. Por ejemplo, vamos a ver dos tipos bastante diferenciados. Acá hay un conjunto de ríos que al final desaguan en uno solo, en un río principal. Todos los demás son ríos tributarios o ríos afluentes. Toda esta zona en color amarillo es la cuenca hidrográfica. Por lo tanto, el conjunto de varias cuencas, esta cuenca, esta otra, varias cuencas, forman una vertiente, te había dicho. Entonces, esta cuenca tiene una desembocadura en el océano. Cuando desemboca en el océano, se le llama cuenca o vertiente de tipo exorreica. Exo, fuera, desemboca en el océano. Mientras que hay otros ríos, acá tenemos varios ríos, toda esta zona es irrigada por los ríos, todo esto es una cuenca o una vertiente. En este caso sería una vertiente. Pero estos ríos no están desaguando en el océano. Todos los ríos están desaguando y formando una laguna o un lago. Por lo tanto, el agua se ha quedado hacia adentro, no ha sido expulsada al océano. Ahí se le llama cuenca o vertiente endorreica. Endo, hacia adentro. Cuenca endorreica. Pero vamos a tener un tipo de cuenca o vertiente en la cual el río no llega a desembocar ni en el océano ni llega a formar un lago. Y eso pasa por dos razones principales. Primero, porque hay abundante calor. El río tiene poca cantidad de agua, se bifurca mucho, se separa, se divide mucho y al final el río termina evaporándose. En el segundo caso, tenemos que el río se desliza por un terreno con un tipo de suelo inestable, de tal manera que las aguas del río se filtran hacia el subsuelo, no terminan su recorrido ni en el océano ni en una laguna. A esos tipos de cuencas se le llama de tipo arreica. ¿Está bien? Entonces vamos a encontrar de 3 tipos de vertientes.
exorreica cuando las aguas desembocan en el océano, endorreica cuando las aguas del río desembocan en un lago o una laguna, no llegan al océano, y arreica cuando las aguas de un río o se evaporan o se filtran pero no llegan al océano y no forman tampoco una laguna. Conozcamos algunas de las características de la vertiente del Pacífico. Ese es el tema de hoy, solamente el Pacífico, ¿eh? Estos ríos que conforman la vertiente nacen en la cadena occidental de la cordillera de los Andes, desembocan en el Océano Pacífico y por lo tanto esta vertiente es una vertiente de tipo exorreica. Tiene un curso corto, porque mira, solamente tiene este recorrido. Nacen acá, en esta zona, en la cadena occidental de la cordillera de los Andes, y acá terminan. Es decir, nace en este punto y termina acá. Nace acá y termina acá, nada más. En cambio, los ríos de la selva, mira, a ver, nace acá, viene todo su recorrido. Por acá, viene por acá, hasta acá, sí, hasta acá. Estos ríos vienen por acá, todo esto acá alimenta estos ríos. Es decir, hay una gran diferencia. Por lo tanto, el curso, el recorrido de los ríos en el Pacífico son muy, pero muy cortos. Al ser muy cortos, el lugar de donde nacen hasta el lugar donde desembocan, la pendiente es muy alta, provocando que las aguas corran con fuerza, lo que es útil y aprovechado para hacer algunas actividades deportivas o turísticas, ¿no? Los deportes de aventura como el canotaje o el kayak, si no me equivoco. Pero ojo que su caudal es escaso, no tiene mucha cantidad de agua. Al no tener mucha cantidad de agua y tener un régimen irregular, eso quiere decir que en ciertas temporadas el nivel del agua va a descender y en otras temporadas va a aumentar. Acá tenemos, por ejemplo, uno de los ríos de la costa norte que se ve influenciada por el fenómeno del Niño, sobre todo la costa norte, y que puede llegar hasta Arequipa, incluso una vez ha llegado. Si nosotros en Lima nada más hemos sentido los efectos del fenómeno del Niño con lo que pasó en Chosica y Lurigancho, bueno, con el fenómeno del Niño, estas aguas de los ríos aumenta su caudal y genera inundaciones, con lo que nosotros conocemos como huaicos también, porque arrasa todo, debido a las lluvias, debido al aumento de temperatura, entre otros factores. Tiene un régimen, por lo tanto, irregular, es decir, no siempre tiene la misma cantidad de agua. Con todas estas características se puede decir que los ríos de la vertiente del Pacífico no son navegables. No puede uno tomar su lancha y navegar en estos ríos. No se puede. Es imposible. Tiene mucha pendiente. Tendrías que hacer un deporte de aventura. Un recorrido muy corto. Poca agua y además irregular. Las características no permiten la navegación en estos tipos de ríos. ¿Y cuáles son estos ríos? Bueno, vamos a conocer solamente algunos. Son 53, pero vamos a ver los más importantes, los más impactantes, ¿no? El río Zarumilla, por ejemplo, ubicado en el departamento de Tumbes y que forma la frontera con el país de Ecuador acá. Acá forma frontera, es un río fronterizo. El río Tumbes, ubicado en el departamento de Tumbes, muy bien. El cual es, profesor, pero usted me ha dicho que no se puede navegar. Ah, es que espera un ratito. El río Tumbes es el único río de la costa, el único río de la vertiente del Pacífico que es navegable. El resto no. Y acá se puede hacer una actividad turística. Permite la navegación para el turismo y el comercio también, porque en este río Tumbes se forman los famosos manglares, y los manglares son un gran atractivo turístico. El río Santa, caracterizado por su doble recorrido. Mira, este es el río Santa. Tiene ese recorrido, nace por acá, viene por acá y desagua en el Océano Pacífico. Hasta ahí todo normal. Pero nace en las alturas y también recorre la parte de Ancash hacia acá. Y ahí termina. Entonces el río Santa tiene esa característica, ¿no? Tiene doble recorrido. El río Rima, ubicado en la capital, ubicado en Lima, se caracteriza por ser el valle más poblado. A su vez, eso genera pues gran cantidad de contaminación y este río es aprovechado porque acá se han construido
la mayor cantidad de centrales hidroeléctricas que generan pues energía al Perú. Se han construido 5 en el río Rima, que es importante por eso, y forma en la parte de sierra ya un cañón llamado Cañón del Infiernillo. El río Ica, ubicado en el departamento de Ica, caracterizado porque es uno de los ríos más arreicos. Eso quiere decir, no llega a desembocar en el Océano Pacífico. El río Tambo es curiosamente el río más extenso de la vertiente del Pacífico, con una longitud promedio de 530 kilómetros, lo cual es poco, muy poco, porque los ríos de la selva miden más de 1000 kilómetros. Y por último, el río Osmore, que es el río más contaminado de esta vertiente debido al relave minero, a los desechos de la minería. El río Osmore está ubicado en el departamento de Moquegua y el río Tambo ubicado en el departamento de Arequipa y también pasa por Moquegua. Bien, veamos qué dice nuestra autoevaluación. La primera pregunta es: tipo de vertiente hidrográfica cuyas aguas llegan a desembocar en el océano: endorreica, arreica o exorreica. Endorreica, cuando las aguas desembocan en un lago o en una laguna. Arreica, cuando las aguas no desembocan, pero tampoco se van ni a un lago ni a una laguna, tampoco en el océano, sino se filtran o se evaporan. Por último nos queda las aguas exorreicas, cuyos ríos sí desembocan en un océano. Y la siguiente pregunta nos dice: río de la costa que tiene la mayor cantidad de centrales hidroeléctricas: el río Rímac, el río Tumbes o el río Santa. El río Tumbes es el único navegable, eso ya lo sabemos. El río Santa es el único que tiene doble recorrido. Por lo tanto, el río Rímac es el valle más poblado y el que tiene 5 centrales hidroeléctricas. No te olvides que tienes una tarea pendiente. Desarróllalo, practica y estudia mucho y nos encontramos la próxima clase. Hasta luego.